día, la abuela aprendió a hacer pan y galletas y nos llenó la merienda de manteca y nueces. Contábamos mariposas en el patio y uvas en la parra. Había llenado los colchones de plumas y otros misterios. Luego sembró rosas y lavandas en el jardín para perfumar nuestros sueños y hacerlos más profundos. Un día, el abuelo me paseó en su auto para mostrar los orígenes del mundo. Esos que la abuela ya me había hecho probar, tocar, oler. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Mario Delgado Aparaín, baladista itinerante, un escritor nacido en La Macana, pero apropiado por Montevideo hace rato, y Cecilia Ríos, contadora de números y cuentos. Aunque escribió sus primeros poemas a los 6 años, dice que puede dejar de escribir, pero nunca de leer. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ya los presentaron. Mario, gracias por venir, por acompañarnos. Para mí es un placer que estés acá. Nada más que eso. Simplemente agradecerte que hayas venido. Cecilia, gracias por haber venido. Oh, gracias a vos por invitarme. Digamos que me gustó esa frase de puedo dejar de escribir, pero no puedo dejar de leer. Que puede estar asociado a algo que decís vos, que creo que es que escribís para conocerte y para entenderte. O sea, como que hay ahí un juego. Bueno, arranquemos. Sí. ¿Cómo llegaron a ser escritores? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo se produce ese proceso para escribir? Bueno, yo empecé a escribir por necesidad. Por necesidad. Siempre fui muy sensible, muy sentimental incluso, ¿no? Y cuando empecé a vivir el primer desarraigo, yo vivía en Caraguatá, iba en Tacuarembó, iba a la escuela a caballo, más tarde viviendo en las afueras de Minas con un pequeño tambo, fui el único que iba al liceo y al preparatorio a caballo, ¿no? La cosa es que mis primeros amigos, mi primer amigo se llamaba Ananías Das Neves, tenía 7 años y era negro, una familia descendiente de esclavos de las facendas riograndenses. Y muchos años después, en una especie de exilio en Buenos Aires, encerrado en una pensión que para colmo se llamaba Mi Noche Triste, en una noche de apagón, siempre dije que los apagones son los mejores acontecimientos culturales, porque te obligan a pensar, a conversar, a emprender una vela. Me empecé a preguntar qué estoy haciendo acá, de dónde vengo. Y fui a dar allá a mi gente negra de Caraguatá y llegué a una conclusión dura. Qué triste que es la gente que nace, vive y muere sin dejar ninguna huella sobre la tierra. Entonces me propuse rescatar aquellas estampas de la vida rural, decididamente rural y muy cruel. Y ahí empecé a escribir cuentos de negros, ¿no? Es más, creo que sin yo frecuentarlo, nunca había participado en un concurso latinoamericano de la Universidad de San Marcos en Lima, con 4.500 participantes, gané con un cuento que se llama Cuento para Madres Negras,
Y ahí empecé. Ahí empieza. Y te dicen el negro, además. No sé por qué. No, no. Y vos es una historia así tan profunda, tan remota. Bueno, no, yo simplemente soy la mayor de 4 hermanos, pero tengo 2 que son muy seguidos. Entonces, mi madre me leía cuentos y en determinado momento, cuando tenía 5 años, ya no podía, porque tenía 2 más, no podía leer, entonces me enseñaron mis padres a leer. Y bueno, eso fue maravilloso, fue lo mejor de mi vida, creo. Y no, es un poco exagerado decirlo, pero bueno, sí, pero fue fue una de algo muy las mejores importante, cosas sí, de mi sí. vida y ahí me aficioné a la lectura. Después en la escuela, que las maestras te mandan a hacer una redacción y bueno, a mí me encantaba y bueno, y ahí no paré nunca de inventar historias, ¿no? Y lo que decía de que puedo dejar de escribir es porque si no escribo igual lo pienso, ¿no? Lo estoy pensando, lo que voy a escribir. Entonces, aunque no lo escriba, lo tengo ahí. En cambio, leer, no, porque cada libro es un mundo. ¿Te pasa eso de que te empiezan a aparecer las ideas que después en algún momento vas a transformar en lectura, pero hasta que no las... En lectura no, en escritura, pero hasta que no las terminas de escribir, siguen estando dando vueltas Bueno, en tu sí, cabeza? sí, hay algunas que me han perseguido por años y otras que me siguen persiguiendo, pero en la época en que yo trabajaba como contadora, que era mi profesión, no tenía mucho tiempo de escribir. Entonces lo que hacía era tomar notas. Y tengo muchos cuadernos llenos de ideas. Ahora que ya estoy más vieja y el cerebro no me funciona tan bien, echo mano a esas No notas diga y eso. Una escribo. cosa es ser vieja y otra es tener varias juventudes acumuladas. Bueno, ahora que estoy en mi quinta juventud, Ahora me gustó más. busco esas, cuando no tengo una inspiración inmediata, busco alguna idea vieja ahí anotada en un cuaderno de esos, porque de alguna manera es ser un poco fiel a esa que fui, que quería escribir y que no tenía tiempo para hacerlo. Hay un libro bastante viejo, que era como una especie de... un periodista, estos que siguió durante mucho tiempo a Woody Allen. Y contaba que Woody Allen tiene una valija en la cual hace anotaciones y tira los papelitos para la valija. Es que de alguna manera es eso, digo. La diferencia es que las pone tiene como esa cosa, pero que siguen apareciendo. Pero me quedé pensando en algo que decías. Yo, por lo menos a mí me pasó que no sé exactamente cuál de ellos es, pero estoy casi seguro que es él. La primera vez que leí un libro, la sensación que tuve. Y que fue ¿Qué libro? El Príncipe Valiente contra Atila. Harold Foster. ¿Tá? Ese fue el primer libro, esa colección amarilla de libros que mi padre sí habían ido juntando para mis hermanos. A mí ya no me compraban nada, porque estaban ahí y no sé por qué un día llegué a esa cosa ahí. Y me parece que hay algo ahí, ¿no? Ese impacto que te produce esa primera lectura, que probablemente haya leído alguna otra cosa, las tirillas de los diarios, aquellas, del doctor, ¿no? Esas que venían. ¿Y te acuerdas quién era el autor del Príncipe? No me acuerdo, ¿no? Harold Foster. Harold Foster. Pero era toda una secuencia, ¿no? Porque después tenía el otro y la espada maravillosa. Sí. Y ahí entré en ese mundo que me llevó por el Príncipe Valiente, por Sandokan, por Bomba, por Tanzán, hasta que llegué, yo siempre digo, hasta que llegué al Hombre Ilustrado, y ahí mi vida dio un cambio total. ¿De qué libros se acuerdan así que fueron, o qué autores que fueron así que impactantes en ese momento cuando empezaban a pensar en escribir? Wow. Yo recién te decía que aprendí a considerar a la literatura como una operación de rescate, ¿no? Rescatar aquellos acontecimientos, entre ellos las primeras lecturas, ¿no? Rescatarlos del olvido, ¿no? Sí, yo fui un fanático de Salgari, un tipo muy desgraciado que nunca viajó. No sabía. Nunca viajó, no solamente que no viajó, escribió muchísimo y la editorial lo estafó sistemáticamente. Yo no me acuerdo si es en el... Sí, es en El Corsario Negro.
en donde él por primera vez escribe un prólogo. Y ese prólogo es una especie de carta muy amarga, de maldición a los editores que no lo dejaron crecer, ¿no? Algo que curiosamente le pasó a Corín Tellado. Mirá. Una mujer muy singular, que escribió 1100 novelas. 1100. ¿Pero las escribió ella? Ella. ¿Sí? Ella Bueno, pero tenía una compañía que la... Que la respaldaba. Sí. Sí, pero tampoco, tú sabes, ella tiene una casita muy modesta en las afueras de Gijón, en Asturias, y no, cuando le preguntamos una vez cómo se considera ella, cómo se define a sí misma, dijo, yo me defino como una escritora revolucionaria. Mira vos. Mirá. ¡Pah! Y dije, ¿cómo es eso? Yo empecé a escribir en un mundo signado por la iglesia más rancia y por el franquismo, en donde estaba prohibido el erotismo en las novelas, y yo introduje en las novelas de amor el triángulo amoroso. Mirá. Yo nunca me había imaginado. Un pecado mortal. Porque yo, digo, uno tenía un prejuicio con Corín Tellado. Era, Claro. claro. Y yo por ahí en algún lado leí que en algún momento de tu vida empezaste a leer hoja por hoja a escondidas 100 años de soledad. Sí, sí, eso te iba a decir. Cuando hablabas de los libros importantes, ese fue muy importante porque mi madre tenía una vecina, que estoy por escribir su historia, que le prestaba libros y le prestó ese y me dijo, no lo puedes leer. ¿Tu madre o la amiga? No, mi madre. Pero lo tenía sobre la mesa de luz. Entonces yo le decía, yo te ordeno el cuarto, mamá. Pero claro, no podía leerlo por orden. Entonces abría, para no perder tiempo, abría donde abría y leía lo que podía. Y después abría en otra hoja o en otro momento. Y así como que me fui armando una idea distinta de lo que era la novela, ¿no? Como a los 18 años por ahí lo pude leer entero. Bueno, dos cosas que me vienen. ¿Por qué te despertaba curiosidad de ese libro y por qué tu madre te había dicho que no lo podías leer? Si había algún fundamento. No, mi madre no sé por qué me dijo, no sé. Habría encontrado algo erótico, supongo, no sé, porque tampoco es un libro tan escandaloso ni No. nada. Y lo que me atraía era la forma de escribir, ¿no? Porque yo también había leído en la infancia a Salgari, yo qué sé, todas las historias de Sissi, toda la colección Robin Hood y todo lo que se leía en la época, incluso historietas. Pero no había, y el liceo tenía eso que se llama literatura, pero no había experimentado la fascinación de una escritura diferente, de una escritura rara como era en ese momento la de García Márquez, ¿no? ¿Y cuando lo leíste a los 18 años? Me encantó también. Bueno, digo, porque es un libro que es encantador. Sí, es un libro maravilloso. Yo no lo volví a leer porque me pasó muchas veces, quizás a ustedes también, de que 15 o 20 años después de haber leído un libro que nos gustó mucho, lo volvemos a leer y nos desencanta. Sí. A mí ahora no me acuerdo cuál fue el libro con que me pasó eso, creo que fue de García Márquez también. Entonces decidí que cuando algo queda en la memoria como muy bueno, mejor que quede así. Porque, claro, vamos cambiando y nuestras lecturas también cambian. Sí, cambian las épocas y es como el cine, las películas viejas que a mí me gustan mucho, pero que a veces sentí cierta cosa como de cierta ridiculez, cuando el fondo es una lona pintada y el que anda a caballo en realidad está arriba de un banco de madera. Claro, no, además también hay cosas que tienen que ver, que en ese momento no las veías, por ejemplo, cosas de racismo, cosas de, digamos, misoginia, que había mucho, y en ese momento pasaban por alto, ¿no? Yo a eso de los 20 años me leí todo Chandler y Hammett, que son, Chandler sobre todo es un tipo muy misógino, pero en ese momento no me di cuenta, porque no era consciente de eso, ¿verdad?
pero si lo leí a los 45 años, digo, esto cómo me gustaba, pero bueno, Porque sí, digo, te gustaba porque a pesar sacando de eso, ¿no? Recién lo conocías a Philip Marlowe. Ahí. Claro, Pero esos policiales son, son clásicos. ¿no? Sí, Y sí. además en general son patriarcales, machistas, Totalmente, sí, totalmente. sí, eso es. Y Ah, sí. pero bueno, pero Bueno, son de una época, ¿no? sí, ¿No? sí. Es como lo mismo que el tango. Vos mirás el tango y las letras de tango, bueno, yo una vez hice Ey. un programa y era sobre la cantidad de tangos que incitan al asesinato, ¿no? Matala, matala. O sea, la maté, sin La compasión la maté. Y La esas cosas maté porque era mía. se pasaban en la radio, la escuchaban los niños, la escuchaban las abuelas, ¿no? Las buenas, las señoras bien y los señores bien, y nadie decía nada. Sí, Era claro. normal en esa época eso. Vos, una de tus cosas que me parece que te han ayudado a escribir alguna vez, te escuché decir que a vos te gusta escribir como se habla. O sea, que de alguna manera tu forma o tu búsqueda en la escritura es un relato oral. ¿Puede ser? Sí, o mejor dicho, a mí me fascina escuchar. De verdad que me fascina. Soy capaz de dormirme escuchando. Este, y considero que el lenguaje oral es, digamos, la fuente de creación del lenguaje escrito, ¿no? Uno lo adquiere por primera vez y después empieza a asimilar ese lenguaje porque empieza a caer en la cuenta de lo desconocido y de lo profundo en que se va convirtiendo con los años el mundo interior. Entonces uno, si va a bucear en su propio mundo interior para extraer, para rescatar alguna historia susceptible de convertirse en un cuento o en una novela, tiene que encontrar su propio lenguaje para interpretar ese mundo. No se puede interpretar con cualquier lenguaje o con un lenguaje estándar. Ese lenguaje que uno encuentra, el mismo que tú encontrás, ¿no? Es el estilo. Una vez llevado a la escritura, es el estilo y es tan intransferible como una huella digital, ¿no? El estilo es la huella digital del yo literario, ¿no? Así no firmes lo que escribís, no le des tu firma, es identificable, ¿no? Ah, esto lo escribió Cecilia, ¿no? Sin saber que es ella, ¿no? Y eso me parece mágico, ¿no? Realmente mágico, porque las grandes tradiciones, yo recuerdo que aquellas poblaciones negras que para mí eran mi gente, venían de los contingentes de esclavos. Hay que tener en cuenta que Brasil recibió 45 millones de africanos a lo largo de 300 años, desde el 1670 al 1888, en que abolieron la esclavitud, ¿no? Y yo me preguntaba, qué fascinante cómo esa gente, sin saber leer y escribir, era capaz de mantener una tradición milenaria. Y cuando digo milenaria, estoy hablando de 4.000 años, por ejemplo, de la nación benguela, de donde hoy es Angola, cuando ellos ya eran una nación 2.000 años antes de Cristo. Y 2.000 años antes de Cristo ya la civilización y la cultura egipcia tenía una escritura y un registro de esa escritura. Estaba la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, pero los benguelas no tenían nada. Entonces, ¿cómo hacían? Lo que hacían, sí, jerarquizando Claro. a los ancianos. Los ancianos son los transmisores de la cultura.
Por eso es tan fascinante escuchar a los viejitos y a las viejitas, ¿no? Porque cuentan situaciones violentísimas o muy eróticas, ¿no? Desconocidas en esta época, ¿no? Y como eso, centenares de usos y costumbres, ¿no? Desde cultivar la tierra guiándose por la fase de la luna, por las estaciones, por las migraciones de los pájaros, ¿no? Eso es fascinante, eso es cultura, ¿no? Cultura no es, ser culto no es saber música culta solo, o dramaturgia o literatura, es eso más eso que se transmite. Y ese es el gran drama de la juventud nuestra. Ahora yo te iba a preguntar eso porque en algún momento vos dijiste, pero te lo iba a proponer para el próximo bloque, como que hay una ruptura generacional o intergeneracional. Sí. Pero hace un tiempo, yo te voy a contar una cosa, Cecilia. Yo un día me invitaron del departamento de juveniles de la CJ para un encuentro, yo no me acuerdo exactamente para qué era. Y había un señor que era un encantador y empezó a hablar y no paró y nadie dejó de mirarlo. Era él. Anda. Y ahí te conocí, yo dije, yo este tipo, qué maravilla, qué contador. Porque hay algo de No, un sin contador duda. en Hay eso, gente ¿no? que tiene esa capacidad de hablar y seducir con la palabra. Y, bueno, ¿Y vos sí, podés yo o no podés? ¿No podés o no lo sabés? no me sale muy bien. Me arreglo mejor escribiendo que hablando. Pero bueno, pero también es Pero una no, forma. también soy, como decía él, una escuchadora, ¿no? O sea, me encanta estar en la calle, en el ómnibus, en la feria y escuchar lo que la gente dice, cómo lo dice, me importa mucho. Cuando le voy a dar voz a un personaje, me preocupo de que sea lo más auténtica posible, ¿no? Y sé que hay voces a las que nunca voy a llegar, porque hay sectores que están muy lejos de lo que es mi vida, que bueno, que por más que lo intente, Claro. tendría que mudarme ahí para escucharlos, no sé. No puedo pretender, pero bueno, sí me quiero por lo menos acercar a otros. Le propongo hacer una pausa y seguimos hablando. Hoy estuvimos hablando también de gente que cuenta cuentos de fútbol y el tema de los cuentos más cortos. Hay una cantidad de cosas que podemos conversar. Hacemos una pausa y lo seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Cecilia Ríos y Mario Delgado. Mario Delgado Aparaín, porque si no la gente no sabe quién es Mario Delgado. Sí, me parece mejor porque hay unos 45 Mario Delgado. Claro. Y de alguna manera, esa historia que tú contás de esa transmisión oral, ¿no? Puede tener algo que ver con esa idea que tenés tú de que hay como una ruptura en la comunicación Sí. intergeneracional. Quizás, como alguien me decía una vez, los ancianos terminan en una casa de ancianos, de salud, y las casas ya no son aquellas casas donde vivían los abuelos, los padres y los hijos. Entonces el abuelo cumplía una función casi como de entorno. Esa forma de vida casi que no existe, o por lo menos en algunos sectores no existe, ¿no? ¿Hay algo de eso o tu idea de que hay una ruptura es por otro lado? No, mira, la ruptura es una ruptura violenta que digamos, tendría su origen hace unos 50, 60 años, supongo, que es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional, es decir, se ha deteriorado la comunicación entre padres e hijos,
entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad. Eso ha dado como resultados tan triste y decadente, como una enfermedad juvenil que es mucho peor que el SIDA, que el COVID, que el cáncer, que es la crisis de autoestima, ¿no? La crisis de autoestima es quererse poco o nada a sí mismo por suponer que en el mundo interior no tenemos nada digno de ser querido. La mayor parte de la juventud padece eso y por ese deterioro de la comunicación. Y lo primero, y eso es falso, en el mundo interior lo primero que tenemos que apreciar y que percibir es que tenemos una historia. Todos tenemos una historia, ¿no? Y lo triste es que hay una aproximación a la ignorancia de esa historia. No se sabe de dónde venimos, ¿no? Una vez estuve en un liceo, tal vez el más pobre de Montevideo y el más rico culturalmente de Montevideo, el Liceo de Nuevo París, ¿no? Y ahí yo les preguntaba, ¿te llevas bien con la abuela? ¿O con el abuelo? Ahí más o menos, conversamos poco. Y yo le preguntaba, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen ustedes? Y había una niña negra que le pregunté de dónde venían sus abuelos. ¿Sabes lo que me dijo? De Abisinia. De Abisinia. De Abisinia. Es decir, tus abuelos vinieron después de terminada la Segunda Guerra Mundial, después que terminaron con la invasión de Mussolini para apoderarse de Abisinia. Sí. Otros venían de Croacia, otros venían de Eslovenia, otros de Italia, otros así. ¿Y por qué? Venían corridos por las hambrunas, por las guerras, por la desocupación. ¿Y a dónde vinieron a parar en Nuevo París? En los frigoríficos. En los frigoríficos. En las curtiembres. En las curtiembres donde preparaban el cuero para forjar las botas de los soldados de guerra y los correajes de guerra, ¿no? La carne del corned beef para la alimentación de las trincheras, ¿no? Y no lo sabían. Entonces les decía, qué lindo sería que ustedes pudieran escribir la historia de Nuevo París a partir de los testimonios de sus propios abuelos, ¿no? Ah, si eso lo hacen, yo lo firmo, yo lo registro, decía uno de los profesores que era especialista en audiovisuales. Y tú sabes que para eso tenemos que juntar a los abuelos con los nietos. Y los juntamos. Trajeron pizza, jugos, tortas, de todo. Y se armaron los equipos con 2 elementos tecnológicos, un grabador y una maquinita de foto, para guardar la voz del abuelo y la imagen del abuelo. Pero hoy tenemos una época en la que me parece que hay más posibilidades de hacer eso, ¿no? Pero claro. ¿Vos pensás que existe, que es así, que hay una ruptura? Bueno, en realidad no estoy calificada para opinar porque tampoco tengo un estudio sociológico de la realidad tan profundo como para emitir verdades, ¿no? No es mi... yo lo que sé es que hace 50 años los viejitos tenían mi edad o menos, ¿no? Ahora tienen 90 años, o sea, que no es lo mismo, ¿no? Es verdad eso. Y la gente ahora vive demasiado por los químicos, ¿no? Por la industria farmacéutica. Vive mucho y bueno, y eso hace que haya cosas que son complicadas. Pero también
por mi madre sé que ella, para hablar con sus padres, poco menos que tenía que pedir permiso, Sí, sí, ¿verdad? y Y era había así. que tratarlo de usted, y Sí, había que... claro. Entonces, había una distancia mucho mayor de la que hay ahora, que creo que hay más confianza, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a emitir un juicio sobre eso, pero no es lo que veo a mi alrededor, ¿no? Donde yo además fui docente un tiempo en el Paso de la Igna, y ahí veía que los jóvenes tenían una actitud en general muy, digamos, positiva hacia aprender y hacia conocer. Lo que pasa es que quizás lo que nosotros consideramos que es importante saberlo, para ellos no. No sé. No, no, está muy bien. Son percepciones distintas, también son generaciones distintas. O sea, a mí la sensación que me queda es que quizás algo que medio hablamos antes, que eso que tú decías, no, a mí me gusta escuchar, vos decías, a mí me gusta escuchar. Yo creo que escuchar es muy importante, ¿no? Es muy importante. A veces es más importante que hablar. Y eso va, quizás lo que yo sí tengo la sensación es que hoy hay muchos jóvenes que viven con una ansiedad que no te paran a escuchar. Que tenés que conseguir darles una historia muy atractiva para que se detengan a escuchar. Que lo hacen, ¿no? Claro. Pero bueno, está, porque es todo mucho más corto. Entonces lo estábamos hablando recién de que las grandes novelas son difíciles porque nos vamos acostumbrando a leer cada vez más corto y que los capítulos sean cada vez más chiquitos, ¿no? Claro, sí, la fragmentación es un poco la señal de la época, ¿no? Y hay que ver cómo se integra eso a la literatura también, ¿no? Porque por otro lado hay gente que sigue escribiendo novelas de 500 páginas Sí, sí. y tienen éxito, ¿no? Sí, sí. Pero Creo que el premio Nobel, el rumano, Solenoide, es una novela hermosa, pero, no sé, tiene 1000 páginas, 800, no sé. Yo abandoné en la 400. bueno, pero es verdad, lo que pasa es que no, tienen que tener una gran historia para que vos estés, para que me parece a mí, para agarrar un libro de 500 páginas y leerlo Bueno, acá todo. teníamos, para mí uno de los grandes escritores de América Latina fue Tomás de Matos, Sí. ¿no? Un gran escritor, ¿verdad? Sin duda, Y sí, Tomás escribió La Puerta de la Misericordia, la historia de Cristo, 500 páginas, 500 páginas. Sí, la vida de Varela también, ¿no? También. En 2 tomos la de Varela, además. 2 tomos. Sí, pero también hay otra, es decir, a ver, esto no vamos a sacar una conclusión acá, porque todo, como dicen, hay para todos los gustos. Sí, ¿no? claro, por suerte. Y hay gente que le gusta que sentarse a leer una novela. A mí me ha pasado con algunas novelas muy largas que me dio lástima terminarlas. Sí. ¿no? O sea, porque Sí. de alguna manera esa historia que vos estás leyendo se empieza a ser parte de tu vida. Claro. Y entonces el momento que la terminás, ¿no? Me imagino que bueno, que debe ser algo parecido a lo que te pasa cuando terminás de escribir un libro, o un cuento, o una historia. Sí, sí, sí. Mientras estás en el mundo de esa historia, es como que estás a salvo de alguna manera, ¿no? De las amenazas del mundo, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque no estamos en guerra, ni estamos pasando hambre, ni tengo una enfermedad mortal, ni nada de eso, ¿no? Pero digo, los incordios cotidianos me parece que los conjuramos escribiendo, y cuando estamos en ese mundo de la escritura lo sentimos muy fuertemente. Entonces dejarlo es como decir, hay otra vez la realidad acá. Claro. Y en tu caso, que por ejemplo, este último, ¿no? Un Sí. desperfecto en la carretera, que confieso que la tapa a veces me desconcierta. Cuando lo agarro no sé si lo estoy dando el derecho o al revés, porque el gallo está boca abajo, o colgando. Para vos son historias cortas. Sí. Y para vos terminar una historia es lo mismo que terminar un libro,
¿O cuando pensás un libro vas haciendo las historias o ya tenés una idea global? No, 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 los cuentos van saliendo y después hago una selección en base a algún cierto criterio, pero no, no. O sea, prefiero escribir una novela porque esa felicidad se prolonga en el tiempo, por ahí un año mientras la estoy escribiendo, y el cuento es solamente unos días o un mes, lo que me lleve a escribirlo, ¿no? Por ejemplo, el desperfecto en la carretera, ¿qué te despierta esa idea del tipo que va con una camioneta? Y Bueno, tiene es un que eso problema? está basado en un hecho real. Ah, estabas a ver. Digamos, fue así. Pero tomás cosas de la realidad. Bueno, sí, tomo cosas y le robo muchas historias a mis amigos, ¿no? O sea, me tienen un poco amenazada. A veces digo, no te voy a contar tal cosa porque la vas a escribir. Sí, sí, siempre ando cazando historias. Lo que pasa es que generalmente tienen que ser dos como para poderlas entrelazar y armar con eso un cuento, ¿no? No es de que a mí me interesa escribir un relato de pasó esto, vine, tomé café, me senté, tomé agua, me pintaron, me fui, no. Hay que ponerle otra cosa Sí, para claro. lograr un interés y que... Está muy lindo eso que decís. Me acuerdo de aquella novela de una chica que se llamaba La ladrona del libro. Ah, sí. ¿No? Ahí tenés La cazadora de historias. Estás para buscar títulos de libros. Soy un obseso con eso. ¿Y tú también preferís las historias cortas o la novela larga? Mira, tal vez sea más fácil de escribir historias cortas, pero eso no quiere decir que las prefiera, ¿no? Prefiero las historias largas, sí. Por dijeran los políticos, por el desafío que suponen, ¿no? Y porque tenés más territorio para desarrollarlas, ¿no? En el cuento está más acotado, tenés que apostar a la síntesis decididamente, y si una historia que ya la tenés en la cabeza se puede plantear en tres partes: el planteo, el desarrollo y el desenlace, ¿no? El tema de la historia que vas a tratar tiene que ser visible ya en el planteo. Si en los primeros 15 renglones, 10 renglones, no ocurre no aflora ese atractivo que te captura, perdiste. Te aseguraste el aburrimiento. En los primeros 15 renglones tiene que saber, incluso a sabienda de en qué va a terminar la historia. A veces no importa en qué va a terminar la historia, sino por qué terminó así. Entonces todo el desarrollo de la historia es para saber. A mí me tocó con el sitio de Paysandú. Todo el mundo sabe en qué terminó el sitio de Paysandú y que mataron a Leandro Gómez ahí. Pero nadie sabe, o son muy pocos los que saben de por qué ocurrió o cómo ocurrió, ¿no? Y eso es ese desafío de desentrañar el misterio aparente, porque no tiene nada de misterioso, es la gran aventura, ¿no? La gran aventura. Y esa gran aventura supone algo muy difícil de construir, que es la construcción de los personajes, ¿no? Construir un personaje, porque ese personaje es el protagonista de algo que es muy caro en una novela. Una buena novela tiene que contar un buen conflicto. ¿Sí? Y el conflicto es la oposición de dos polos, el amor y el odio, el perdón y el rencor, el blanco y el negro, la guerra y la paz, ¿no? Y cada uno de esos polos supone por lo menos un personaje, ¿no? Y el personaje... ¿Y eso se estudia? ¿Eso es tu aprendizaje personal? ¿Vos lo vivís así?
Bueno, yo tengo una versión un poquito más abierta de lo que es un cuento. No necesariamente creo que tiene que tener esas 3 partes. Creo que sí los cuentos clásicos, ¿no? Pero también hay otras cosas que pueden ser consideradas cuentos y que transmiten Sí. y que no son exactamente así, ¿no? Sí, cierto, sí. Y cuando Finales abiertos. Sí, ¿no? claro, donde no hay un conflicto tan visible o donde, digo, sí, obviamente si es un cuento de misterio, un cuento policial, le vamos a exigir eso, ¿no? Pero hay otro tipo de cuentos que No, yo te que iba a no decir tienen porque la pregunta que te quería hacer es si cuando vos escribís ya sabes el final, perdón, ya sabes el final o vos vas desarrollando la historia y te va apareciendo el eso. final. Y a veces el final y a veces no. Y a veces no. Pero vos escribís policiales. Sí. Entonces tenés que tener malos y buenos, ¿o no? Sí. No necesariamente en una policial hay malos y buenos. No, no, también intento un poco cambiarle alguna cosita, ¿no? Hacer alguna bromita al género, porque si no es muy... No es este estilo Agatha Christie que cuando vos hablabas de Corín Tellado hablaba de otra mujer muy despreciada, ¿no? Por la crítica como fue Agatha Christie. Sí, que, pero digo, ella escribía de una cierta manera que es muy disfrutable, pero que bueno, lo hizo hace más de 100 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, no lo vamos a poder hacer mejor que ella. Entonces hay que introducirle algún otro elemento un poquito distinto a eso. Pero fue despreciada porque Bueno, es despreciada porque no es como baja literatura. Como digamos, baja literatura. Como que no tiene el nivel que tiene Chandler, que tiene Hammett, que tienen otros maestros del género, Mosley. O bueno, a mí ahí me pasa Y a su contemporáneo también, Conan Doyle. sí, ¿no? claro. Claro. Me suena una cosa que es como algo que muchas veces me asalta, ¿no? Y es, bueno, yo leí mucho de Agatha Christie. Sí, sí. Leí a Mrs. Marple, a Poirot, Sí. porque la tenía mi hermana y yo se lo robaba para leer, eran novelas entretenidas y Sí, rápidas. claro. Que también, que en el mundo de la literatura está, me parece a mí, ¿no? De la capacidad, tomar un libro que te atrapa, como te atrapó 100 años de soledad, por cómo está escrito, o tomar un libro que te atrapa porque es una historia que te Una atrapa. historia que te atrapa, claro. Sin por necesidad de supuesto. tener Sí. ni uno una gran historia, ni el otro tener una gran escritura. Por supuesto, sí, sí. Por suerte hay variedad en esto, ¿no? Y ese tema de los géneros también es algo bastante arbitrario, porque crímenes hay en muchísimos libros, y no todos los libros de crímenes están considerados claro. dentro del género policial o Sí, negro. la ¿no? crónica de una muerte anunciada, ya que estaban Exacto, hablando sí, Claro. de García Márquez, ¿no? sí, sí. Pero Curiosamente, coincide lo que dice él de que a veces el final no es lo que importa. Digo, claro que cuando cerramos el libro tenemos que quedarnos con la idea de que algo terminó, pero no es solo eso. Sí, no es, claro. No es solo eso, a veces es una frase. En el libro hay 2 o 3 lugares que lo que determina el final es la frase final. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y le voy a hacer otras preguntas para seguir conversando. Dale. En un instante nada más. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Mario Delgado Aparaín y con Cecilia Ríos. Hay una historia allí que en algún lado tú lo contaste, y es que cuando terminabas un libro, lo primero que hacías era llamar a Tomás de Matos. Porque él te llamaba a vos. Habíamos hecho un pacto, sí, que
cuando pusiera en este momento tan sublime que es poner el punto final, ¿verdad? ¿Cómo te sentís, viste? ¿Cómo te sentís poniendo el punto final? Ahora, como yo te decía, yo soy muy sensible, siempre fui sensible y al mismo tiempo muy duro. Con Tomás nos habíamos juramentado de llamarnos por teléfono a cualquier hora de la noche, de la madrugada, para decir terminé la novela. Eso me pasó cuando él terminó La fragata de las máscaras, que me parecía una obra monumental, partiendo de una novela de Herman Melville, que era Benito Sereno, ¿no? Esa obra que se mandó, La fragata de las máscaras, es una de las cosas más notables que vi como experiencia literaria. La obra de Benito Sereno es un barco parado a unas millas del puerto de Valparaíso, un barco que teóricamente trae una partida de esclavos para desembarcar, pero no desembarca. Está ahí parado, tres millas de distancia, hasta que deciden ir a ver qué le pasó al capitán Amasa Delano, capitán Delano. Y cuando llega, suben al barco, una inspección del puerto, y están los esclavos tranquilos, descansando, dormitando en la cubierta, ¿no? Con las cadenas sueltas, el capitán con la espada en el cinto, ¿no? Bueno, eso es falso, todo falso. Son los esclavos que están ahí, los dueños del barco. El capitán tiene la espada, el mango nada más, porque se le rompieron la hoja, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Tomás? Para ser breve, Tomás escribió otra novela, no partiendo del capitán, partiendo de los esclavos. Contó la novela, contó esa historia del lado de los esclavos. Sí, sí, Quiere la decir leí, que todo era... La leí, digo. ¿Y qué te pareció? Muy buena, sí. Y Muy original. entonces, todos los buques tienen en la proa un mascarón de proa. Un mascarón de ¿verdad? proa, Y a su vez el mascarón y las máscaras es un derivado, ¿no? Que es para cubrir lo que hay detrás. Desde los griegos, el dramaturgo. Y aquí la fragata de las máscaras, era todo un cargamento de máscaras, ¿no? Porque los esclavos eran los dominadores, no los esclavos. El esclavo, No los esclavistas. ¿no? Sí, una cosa maravillosa. ¿Y vos cuando terminás tenés alguna... Lo que pasa es que nunca sé bien cuándo termino, Nunca sabés cuándo porque termina. corrijo mucho. Entonces, generalmente lo que hago cuando considero que lo terminé, se la paso a un par de amigas, amigos, para que me den su opinión. A los que Entonces, dialogaste en la después me historia. dan, a veces sí, pero una vez no. Una vez me preocupé mucho porque después que estaba publicado el libro, me acordé que una amiga había usado una historia que ella me había contado y no le había dicho. Y digo, bueno, acá la amistad va a colapsar, pero no, se enojó un poquito, pero me perdonó. ¿Te Porque había perdonó? cambiado los nombres y las circunstancias y ella no creía que nadie más se diera cuenta de eso. No, entonces después el tema es que al principio, hace unos años, era más sensible a los comentarios ajenos y me decían, no, porque fulanito tal cosa hizo mal, y yo iba y lo cambiaba y después otro me decía, no, porque fulanito iba y cambiaba, vivía cambiando hasta que empecé a hacer un poquito más. Bueno, todos los comentarios que me hacen, no todos los doy por válidos, primero los estudio, pero sí es muy importante escuchar la voz de algunos lectores calificados para mostrarte cosas que vos no sos capaz de ver en lo que escribiste. Pero me quedé pensando que eso que sos una ladrona de historias, no, porque no es así. No, pero es una especie de tomar historias para hacerlas literatura. Que dijiste como al pasar que ibas a contar la historia de la amiga de tu madre que te prestaba los libros. Sí, sí.
sea que No, una vez en la biblioteca de AEU estábamos hablando en una reunión y yo dije esto, ¿no? De que robaba las historias, no sé qué, y que algunas amigas se habían enojado y ella dijo, bueno, pero si esas historias no se cuentan, se pierden. claro. Entonces ahí un Eso. poco me reivindiqué un poco, ¿no? Por eso decía la literatura como una operación de rescate, Sí, claro. ¿no? Y bueno, de alguna manera es decir, todo lo que se escribe de alguna manera es algo que recupera algo, ¿no? Estoy hablando de literatura, siempre recupera algo, ¿no? Sí, Recupera el cariño hacia una persona, hacia una historia, algo se recupera. Sí, un lugar. Ahora una amiga mía me dio un libro para leer que es sobre los recuerdos de su infancia en Artigas. Y bueno, para mí algo completamente desconocido, porque Claro. fui a Artigas un par de veces a verla. Entonces las cosas que cuenta son para mí muy originales. Y ella lo compartió con sus coetáneos y todos le dijeron, ay, ¿cómo te acordás de eso? Yo ya me había olvidado. O sea, a veces le haces recordar a los demás cosas que Claro. pasaron. Y Eso que estás diciendo es lo que le haces o lo que le provocás a los demás, es que los invitás a poner en funcionamiento el mecanismo de la asociación de ideas, claro. ¿no? Tu historia les despierta, No, sin duda, eso pasa siempre. ¿verdad? Sí, porque se acerca a la gente y dice, ¿sabes que a mí me pasó tal cosa? Ah, igual? eso mismo. ¿Sabés ¿no? qué me pasó a mí? Ayer, cuando leí la primera historia, me dieron ganas de ir a la Quebrada de los Cuervos, pero te lo juro. Bueno. Dije, qué increíble, yo Pa, nunca qué fui. lugar. Ah, es muy lindo el lugar, te lo recomiendo. No fui nunca. Yo Y fui bueno, más a hablar de- caballo, anduve Tenía por mis ahí, compañeros no sé. de educación física de 33 que siempre y cuando empecé, cuando De leí. zona militar. ¿Es zona militar? Sí, claro. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Todo no se puede. En este ¿no? país hay muchas cosas que son zonas militares que no deberían serlas, pero no nos da el tiempo para hablar de esos temas. Mario Delgado Aparaín, La fábula de la condesa Andrea y su abuela Justiniana, es el último libro. Quiero agradecerte que, bueno, nos trajiste el libro Las voces de Café Negro, que precisamente fue un ciclo de entrevistas que hiciste acá en TV Ciudad, y El hombre de Bruselas. Agradecerles y decirles que tenemos que hacer una especie de juego, que es muy simple y que a mí me gusta mucho conversar Dale. con los que escriben. Me parece maravilloso que alguien pueda transmitir de la manera que con la escritura los sentimientos. ¿Tá? Sí. Entonces, pero esto no tiene nada que ver. Esto era un halago, saca una carta. La pregunta de esta que hay acá atrás es terrible. ¿Dónde acá? Lo tenés que leer. Simplemente. Léala. Guau. ¿Qué cosa te asustaba de niño y ahora te da risa? Los lobisones. Los lobisones. Sí. Sí. ¿Y por qué de niño te asustaban los lobisones? ¿Te decían Porque- cuentos? No. Viví uno. Conocí a uno. Yo tenía un compañero de la escuela que se llamaba Gumercindo y le decían el Piche. Y era el 7º hijo, varón, de una lavandera, doña Dorila Ríos. Ríos. Río, mira vos, Sí, parienta mía. doña Dorila, sí, lindísima señora. Y en la escuela a Gumercindo lo rechazaban por ser el 7º hijo. Y pues estaban seguros de que era lobizón. Ah, mirá. ¿No? Además, decían que su cumpleaños coincidía con la luna llena, ¿no? Y los viernes doña Dorila lo encerraba en la casa para que no saliera. Y a mí me daba miedo. O sea que lo conociste. Claro, yo lo veía, además era un gurí corpulento, musculoso. Y si a eso, que medio nos amedrentaba, le sumá el sueño de su leyenda propia, de lobizón,
Y además, yo escribí un cuento sobre él. Ah, mirá, le Sí. robaste la historia. Sí, no tuve más remedio, porque él estaba enamorado de una niña que se llamaba Arací. Me acuerdo como si fuera ahora. Pero ella le tenía miedo a él. No solo por eso, sino porque vivía amenazándola con que le iba a dar un beso en la boca. Dice, y voy a ir por tu casa a darte el beso, ¿sí? Y te vas a encontrar con el chajá de papá. Y un chajá es un guardián, es peligroso, por las púas que tienen las patas, ahí, lo usan como ave guardián. Tiene una piola larga que puede volar alrededor del rancho. La cosa fue que una madrugada de una tormenta eléctrica tremenda, se escucha un griterío y ladridos, y yo ponía, se oyen augiladridos, los aullidos de Gumersindo y el chajá. Gumersindo fue a intentar darle el beso. Sí, pero le agarró el chajá y después el padre de Arací. Y se acabó la historia. Y ¿sabe qué? En la púa del chajá había una oreja. Y el padre de la niña la tiró entre los pastos ahí, ¿no? Pero Esto un es un galleguito- cuento más que... Sí, tenebroso era, tenebroso. ¿Qué decía tu carta? Mi carta decía, ¿cuál sería el título de tu autobiografía? Mirá. Creo que sería, esto no es una autobiografía, porque no creo que escriba nunca mi autobiografía, porque me parece aburridísimo. Pero en el fondo, cuando uno ¿Qué? escribe, ¿no va escribiendo parte de su vida? Bueno, sí, justamente. Creo que la vida está en todo lo que uno escribe, pero sentarse y decir es que nací Sí, tal sí, año, claro. fui a la escuela, todo eso es aburrido, ya Sí. está, ya pasó. Vos lo que rescatás son algunas emociones que viviste en una época y bueno, y las expresás a través de una historia que por ahí no tiene nada que Claro. ver con lo que fue tu vida. Esa es la gracia, si no sería muy El aburrido. escritor escribir. chileno, que yo lo quería muchísimo, Luis Sepúlveda, Ah, sí. él te hubiera escrito esa autobiografía mira. y hubiera dicho, Cecilia Rier nació. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Ha sido, por lo menos para mí, una charla muy agradable, aprendiendo de gente que tiene la fortuna de poder transmitirnos a través de las letras y de las páginas y los libros sensaciones, sentimientos, historias, y que de alguna manera entretienen nuestras vidas, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, estuvo No, muy en bueno. serio. Podemos seguir en otro momento. Podemos seguir. En charlando. este momento, por ejemplo, no hablamos nada de a quienes leen, no hablamos de los cuentos de fútbol que habíamos hablado al principio, pero bueno, todo eso podrá ser en otros momentos, Exacto. porque bueno, Sí, a mí, ¿qué me trajo aquí? Eso. esto, por eso. Estábamos hablando de, ya estamos casi por llegar a los 100 programas, ¿no? Y han pasado 200 personas por acá, Impresionante. o casi 200 personas, y hemos hablado de todo, así que es muy gratificante, porque para nosotros conversar es pensar juntos en voz alta. Perfecto. Así que gracias por haber venido. Qué lindo. Hasta el domingo que viene.